Historia del castigo y la tortura, por Fritz Straffer. Capítulo 1. La tortura, esa antigua manía de hacer gemir al prójimo. Causas y motivos. La tortura, como el asesinato, es una vieja práctica del mundo. No es de hoy que Caín mate a Abel. Tampoco es de hoy que Caín, antes de matar a Abel, se complazca en martirizarlo o, como se decía en la Edad Media, en hacerle morir entre atroces espasmos. Es natural que, en una historia de los suplicios, la tortura se acompañe frecuentemente con la ejecución capital, pero no siempre estas dos macabras instituciones han funcionado en tándem. No es necesario que la tortura concluya en ejecución. Muchas veces se limita a infligir tormentos corporales, arrancar la lengua a un blasfemo, cortarle las manos a un ladrón, sacarle los ojos a un espía, romper los huesos a un calumniador. No significa matar, significa solo hacer sufrir. La ocasión se aprovecha como lección, ejemplo y advertencia. En lo que se refiere a proporcionar tormento al prójimo, el hombre ha demostrado siempre tener una gran imaginación. Sus hallazgos, sus invenciones, son semejantes a las exaltaciones de los poetas al cantar las delicias y las penas del amor. En la Edad Media, a un panadero que sisara en el peso del pan, le sobrevenían grandes desgracias. En nuestra época, estas cosas son simples bagatelas sin interés. Todo comienza por un inspector y todo termina con una multa y, a lo sumo, con cerrar el establecimiento durante una semana. Pero, en los llamados siglos oscuros, por esa misma bagatela, lo que se hacía no era cerrar el establecimiento, sino romper las vértebras del tahonero, hasta que quedasen hechas pedazos. Lo que al pobre le esperaba era el suplicio de la sacudida. La operación se llevaba a cabo con medios rudimentarios, los que proporcionaba la técnica del tiempo: una cuerda, una garrucha o polea y, naturalmente, la mano de obra, el verdugo. El paciente, con las manos atadas a la espalda, era suspendido de una cuerda que colgaba de la garrucha y elevado a una cierta altura. Luego, a una señal del juez, se soltaba de golpe. El desgraciado caía hasta un palmo del suelo. Así varias veces. La espina dorsal y las vértebras primero crujían, luego se dislocaban y, al final, se amontonaban. Maltrecho, destrozado, el hombre era restituido a su horno y condenado a una escoliosis perenne. Podía suceder que, en el curso de ese columpiamiento, de tanto subir y bajar, el vientre reventara y se salieran las vísceras. Entonces, ya se supone, sobrevenía la muerte. Produce escalofríos. Hoy, leyendo estas cosas, no podemos dejar de condenar semejantes crueldades, y exclamamos: ¡aquella bárbara Edad Media! Y suspiramos: vendrán los siglos de oro, los siglos de la civilización y el progreso, vendrá la Revolución Francesa, vendrá Robespierre. Y cómo no, vinieron todos, efectivamente. Vinieron los siglos de oro, de la civilización, de la ilustración, de la razón. Vinieron Robespierre y la Revolución Francesa. Vinieron los progresos de la ciencia. Vinieron los siglos de las grandes invenciones, el tren, la electricidad. Pero, con ellos, vinieron también las
Mejores técnicas de la tortura. En el curso de la última guerra mundial, estamos en el siglo XX, algunos prisioneros caídos en manos del enemigo fueron sometidos a interrogatorios. Como los capturados no parecían dispuestos a hablar, el enemigo, con el fin de impresionarles, quiso dar un ejemplo. Fue elegido un prisionero. Le fueron introducidas pequeñas cargas de dinamita en el ano, que se hicieron explotar eléctricamente. Es un hecho que la tortura ha avanzado con los tiempos, al paso del progreso científico y de sus descubrimientos. El lector podrá darse cuenta de ello recorriendo con nosotros esta historia de los suplicios a través de los siglos, en los pueblos y países de nuestro planeta. Y ahora una pregunta. Mejor dos. La primera. ¿De dónde viene la tortura? Se trata de saber, en otras palabras, de dónde viene este hábito de hacer sufrir y gritar al prójimo. Pues bien, de serios estudios llevados a cabo por especialistas en la materia, se deduce que esta bella costumbre procede de tiempos remotísimos del lejano Oriente. Parece que la tortura es el producto inevitable de cierto concepto de Estado centralizado y autoritario del que Asia dio al mundo los primeros modelos. Cuando decimos Asia, el pensamiento corre inmediatamente a China. Y cuando decimos China, es sabido que el pensamiento corre, por un extraño reclamo, a la tierra considerada la patria natural del suplicio. ¿No decimos suplicio chino cuando queremos indicar un cierto refinamiento, un cierto arte y una cierta crueldad sádica en la aplicación del tormento? Contrariamente a cuanto se cree, no resulta en absoluto cierto que los chinos, en la época precristiana, se distinguieran en la tortura. No la practicaban siquiera, al menos en los procesos judiciarios. Es verdad que entre los antiguos chinos estaba en vigor, como pena corporal, el cortar los pies. Pero también es cierto que esta pena podía ser perdonada mediante pago. Lo que demuestra, por lo menos, que la sociedad en que vivían estaba fundamentada sobre el dinero. De una sociedad en la que el poder adquisitivo del dinero es tan alto que puede comprarse hasta el dolor, todo puede decirse. Se podrá decir que es estéril, mediocre e incluso vulgar, pero nunca cruel. El dinero, decía Renan, mata la fe, pero mata también el fanatismo. Vayamos ahora a la pregunta: ¿por qué se tortura al prójimo? La respuesta no es tan sencilla como se cree. No hay duda de que la tortura ha nacido con el hombre, y solo con el hombre. No es un descubrimiento que satisfaga. Después de todos los estudios e investigaciones que se han hecho sobre los animales, todavía no se ha descubierto, salvo error u omisión, que rija entre las bestias la costumbre de torturarse. El animal mata a su presa, pero no se complace en hacerla sufrir. No lo hace porque el suplicio exige razones, y la bestia carece de ellas. Pero el hombre sí las tiene. ¿Cuáles son estas razones? Ante todo está la razón de justicia. No hay necesidad de explicarla. Ha sido cometido un delito. Hay un encausado que no quiere confesar y unos testigos que no están dispuestos a decir nada. Entonces, para desatar a todos la lengua, y no la intención de conocer la verdad, el juez ordena que sean sometidos a tormentos corporales. No es un misterio que en algunos pueblos de la antigüedad la tortura precedía siempre a la declaración. Era como si el juez dijese al testigo: mira, dentro de poco serás llamado a rendir testimonio, pero como tú eres hombre, y los hombres, por naturaleza, tienen tendencia a mentir,
y nosotros solo queremos la verdad, y tú dirás la verdad únicamente si te ves obligado, nos vas a permitir que te aclaremos las ideas, ¿verdad? Lo entregaban al verdugo y éste le hacía gritar bajo los hierros durante unos 20 minutos. Después de la razón de justicia o razón judiciaria, está, para justificar la tortura, la razón de Estado. Se necesitan ciertas informaciones y el prisionero, el único que puede proporcionarlas, es sometido a tortura. ¿Cuántos son? ¿Cuántos a caballo? ¿Dónde están alineados? ¿Cuándo atacarán? Sepa o no sepa, el infeliz es obligado a hablar. No es correcto, de acuerdo. Pero por el bien de la patria o por el éxito de una operación militar, el inquisidor no se anda por las ramas. El dolor físico ha sido siempre un argumento más que convincente para la obtención de ciertas confidencias. Esto resulta muy claro para los antiguos griegos que, al parecer, fueron los primeros en practicar la tortura a los prisioneros de guerra, y lo hacían con una técnica, una desenvoltura y un cinismo que no terminan de sorprendernos. Existen naturalmente otras razones. La tortura ejemplo. ¿Un hombre ha robado? Se le cortan las manos. Aprenderá a no robar. Y, en efecto, no robará más. ¿Un impío ha blasfemado? Se le arranca la lengua. Aprenderá a no volver a injuriar a una divinidad. ¿Y cómo podrá hacerlo? En estos casos, más que por una crueldad instintiva, la tortura parece dispuesta por una exigencia que podríamos llamar de orden social. Hoy es fácil escandalizarse por la ferocidad de aquellos sistemas de castigo para reos, a los que en el siglo XX está prevista solo una sanción o, al máximo, unos años de reclusión. Es necesario añadir que, si hoy gozamos de un cierto orden social, si la sociedad ha podido formarse e imponerse a las tendencias anárquicas de otros siglos, si la humanidad ha conseguido dominar los instintos subversivos y establecer una ley de convivencia civil, debemos este bienestar y esta tranquilidad social a la dureza de las penas de tiempos pasados. La civilización no es un regalo. La civilización es una conquista. Y, como en todas las conquistas, sucede que el final que se pretende alcanzar tiende a justificar los medios empleados. Pensemos en los sistemas medievales de la picota, la argolla, el manto de los borrachos, los cepos, etc. Veremos que solo eran condenados los que, de un modo o de otro, perturbaban la tranquilidad pública. Los borrachos, los alborotadores, los que abusaban de las mujeres, los maridos que pegaban a sus esposas, las esposas que pegaban a sus maridos, los pendencieros, las comadres enredadoras. A propósito de estas últimas, había un castigo cruel y curioso. Se les aplicaba sobre los labios un hierro especial que les impedía hablar, y de este modo, con una cuerda atada al cuello, eran conducidas por sus maridos a través de las calles de la ciudad, preferiblemente después de misa mayor. Son infinitas las vías que conducen a la tortura, y, entre ellas, merece atención especial la tortura impuesta por razones científicas. Este tratamiento está hoy exclusivamente reservado a los animales y se practica en el interior de los laboratorios de investigación. Sin embargo, todos saben que, no hace mucho tiempo, durante la última guerra mundial, en los famosos campos alemanes, fueron empleados seres humanos como cobayas de laboratorio. Pero volvamos a los tormentos de tiempos pasados.
Retornemos a aquellas torturas impuestas por razones inconfesadas. Nos referimos a los millares de suplicios infligidos por venganza, por sadismo, por solazar los ocios de cualquier tirano, por puro amor a la crueldad o por todas estas razones juntas. Nos encontramos en un laberinto. ¿Cómo distinguir dónde termina la venganza y dónde comienza el sadismo? Veamos, por ejemplo, el caso de la reina Constanza, bella señora de Orleans en Francia. Estamos en el año 1022. Un día hace llamar a su confesor preferido. Es un monje de unos 35 o 40 años, un hombre atractivo, extremadamente reservado. Hace que se siente ante ella. Lo mira con insistencia. De repente, se levanta y hace entrar a dos esbirros, que lo atan fuertemente, y ella, con sus propias manos, le saca los ojos. Quiere oírlo gritar, quiere verlo retorcerse de dolor, quiere martirizarlo al máximo. ¿Sadismo? ¿Capricho? ¿Venganza? Y, sin embargo, aquel a quien martirizaba había sido el hombre que, hasta pocos días antes, había escuchado sus confidencias más íntimas. ¿Amor no correspondido? No sabemos. La historia registra los gemidos de la carne, no las heridas del alma. Veamos el conde Ugolino, del famoso episodio de la Divina Comedia. Encerrado por sus enemigos en una torre, es condenado a morir de hambre con sus hijos. ¿Venganza? ¿Sadismo? Veamos a Ezzelino da Romano. Sus cruzadas de tormento contra todos, principalmente contra los muchachos que castraba, y a las jóvenes a las que hacía cortar los senos, nos hacen palidecer. ¿Estamos frente a un maníaco, a un pervertido sexual? ¿O tal vez su ferocidad tenía también sus buenas razones para desencadenarse de modo tan arrebatado? Lo ignoramos. Sabemos lo que registran las crónicas, y lo que las crónicas registran son varios miles de cadáveres en los pueblos y en las ciudades de Véneto. En los últimos meses del año 1609, dos monjas de la Orden de las Ursulinas de Aix, en Francia, son presa de convulsivos espasmos. La primera es una muchacha de 19 años, Magdalena de Mandol, hija de un gentilhombre. La segunda, Luisa Capó, de origen humilde. Durante algunas violentas crisis, las dos religiosas se declararon poseídas por el demonio y acusaron a un cura de Marsella llamado Louis Gaufridi, párroco de Acoules, de haberlas seducido. Las dos monjas habían conocido efectivamente en Marsella al cura de Acoules, un sacerdote todavía joven, de aspecto agradable y distinguido, un poco insinuante y mundano. Parece ser que las dos obsesas se habían enamorado de él y que, al no ser correspondidas, quisieron vengarse. El hecho es que, en ese momento, termina la vida de un cura y comienza la historia de un mártir. Sometido a suplicios y humillaciones de todo género, Gaufridi expira sobre la hoguera. El histerismo, como el sadismo, explica una buena parte de los sufrimientos que unos hombres proporcionan a otros. Cita: a las mujeres, decía un filósofo chino, maltratadlas, fustigadlas e incluso matadlas, pero no les hagáis llorar, son peligrosas. Fin de la cita. Cita: a los hombres, decían en cambio los romanos, condenadlos a morir, perseguidlos, pero no los aburráis, se convertirán en enemigos. Fin de la cita.
Fue precisamente en homenaje a esta máxima, para mantener a sus hombres lo más lejos posible del bostezo, por lo que los césares no encontraron nada mejor que inventar los espectáculos circenses. Las luchas entre gladiadores son una forma de tortura organizada para divertir a la gente. Hablaremos de ello. Se ha torturado en nombre de la justicia, de la sociedad, de la ciencia. Se ha torturado en nombre de los dioses. Aquí, la tortura cambia de nombre y se convierte en sacrificio. Esto no quita nada a los espasmos de la carne, que son siempre atroces. Entre los antiguos pueblos que habitaron la cordillera septentrional de los Andes, antes de la llegada de los conquistadores españoles, la sangre de las muchachas era preciosa para la construcción del palacio del rey. Los palos de sostenimiento eran clavados en tierra a través de cuerpos vírgenes. Se hacía para dar más seguridad a la construcción. Así lo querían los dioses, cuales, según el testimonio de los españoles y las deducciones hechas por los arqueólogos, parece que estaban siempre sedientos de sangre humana. Si los dioses tenían sed, los hombres pasaban hambre. La vida no se va sin llanto. He aquí cómo el soldado español Lieza describe un ambiente de aquella época. Cita: entrando en la isla del jefe de los Lile, se veía en lo alto una larga tabla que llegaba de un extremo a otro de la estancia. Sobre ella estaban colocados en fila muchos cuerpos de hombres matados, capturados en la guerra. Habían sido descuartizados con piedras de sílex y desollados, y después de comerse la carne, se rellenaba la piel con ceniza, se moldeaban los rostros de cera sobre sus mismos cráneos y se colocaban sobre la repisa. Fin de la cita. Descuartizar a un hombre para comérselo es la extrema barbarie. Sin embargo, hay, en su justificación, un fondo de inocencia. En estos salvajes están ausentes la perfidia, la malicia, la perversidad e incluso el sadismo, que hacen del sufrimiento, de la tortura y de la ejecución un espectáculo insoportable. Pensemos en el rey de Enore, uno de los reinos de los Andes. Cuando se presentó por primera vez ante los españoles, llevaba consigo varias mujeres. Dos de ellas, tendidas por tierra, debían servirle de lecho, una tercera de almohada y una cuarta de comida. A pesar de todo, Castellanos, párroco de Tunja, dice de este caníbal que debía considerarse digno de honor. Tortura, civilización y revolución. Tal vez el buen párroco de Tunja tenía razón. En los albores de la civilización, la tortura aparece como un rito. La inocencia es todavía la única justificación que redime la barbarie. Pero el rey de Enore, a quien gustaba presentarse acompañado de 4 esclavas, puede compararse a Luis XV, rey de Francia. También Luis XV se presentaba precedido, rodeado y acompañado por una escolta de bellas mujeres. Estamos en el siglo XVIII, llamado siglo de las luces. La enciclopedia, Voltaire, Rousseau, Diderot, los salones de cultura, los primeros fenómenos sociales. Pero estamos sobre todo en el siglo de las buenas maneras. La politesse, la famosa politesse francesa que, desde París, irradiará a todo el mundo, nace en la corte de este rey mundano y frívolo. Hay un episodio que explica e ilumina por sí solo este periodo.
En la batalla de Fontenoy tenemos por una parte a los franceses y por otra a la coalición, ingleses y austríacos. Batalla sangrienta con muchas pérdidas en ambos bandos. Manda a las tropas francesas el sofisticado mariscal Saxe. A su lado está el rey en persona, Luis XV, todo perfumado, todo elegante, que presencia la batalla con el mismo refinado sosiego con que acostumbra a presenciar los grandes bailes de la corte. Las columnas de ambos lados se acercan. A 50 pasos de distancia se detienen. Los oficiales ingleses y franceses se saludan. «Haced tirar a los vuestros», grita Lord Hoy, capitán de la Guardia Inglesa, dirigiéndose a los oficiales franceses. Es un acto de cortesía antes de la matanza. El oficial francés responde con la histórica frase: «Después de ustedes, señores ingleses». Así, los ingleses dispararon los primeros, y la primera fila francesa fue aniquilada en pocos instantes. El espíritu de cortesía entre oficiales tiene ciertamente sus buenas razones, pero son razones que el humilde soldado condenado a morir no siempre comprende. Es natural. Estamos en un siglo en el que el refinamiento de los modales y el culto de las bellas maneras caen en estas exageraciones, un poco ridículas si se quiere. Y en este siglo, que se jacta de pasar por el siglo de la educación, de la politesse, de la finura en el trato, de los besamanos, de los encajes, de los polvos perfumados, de la cortesía y además de la razón, de la tolerancia, en una palabra, de la civilización. Es en este siglo, repetimos, en el que tiene lugar la ejecución de Damiens. Que un hombre sea condenado a muerte nos sorprende. En todas las épocas de la historia, incluso en las más civilizadas y preclaras, se han sentenciado y cumplido penas capitales. Que un hombre sea sometido a tortura tampoco asombra. Después de todo, la tortura era una práctica, digamos jurídica, sino incondicionalmente aceptada, tolerada. Lo que maravilla en este siglo de los maquillajes y la cortesía es el modo brutal, feroz, inhumano en que un hombre fue martirizado. Y hay que fijarse bien en esto, no en el interior de una celda, sino en medio de una plaza, ante todo un pueblo enardecido. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que la ferocidad es como un volcán que duerme en los instintos más profundos de la humanidad. Puede entrar en erupción de un momento a otro, a despecho de las previsiones de los expertos y de las conquistas, llamadas morales, de la civilización. De una abertura ocasional en el cráter apagado, pueden surgir, de improviso, las llamas de la ferocidad. Después de los campos de exterminio de los alemanes y de las purgas rusas en pleno siglo XX, no hay una razón más para ser pesimistas, pero hay una razón menos para ser optimista. ¿Quién era Damiens? Roberto Francisco Damiens, nacido en 1715, había llevado una vida bastante interesante y, bien mirado, bastante afortunada. A los 42 años, Damiens era lo que hoy podríamos definir como un playboy. Hombre de modales insinuantes y seductores, había alcanzado la gracia y la intimidad de personas influyentes, de hombres políticos y de mujeres galantes, de quienes había convertido en consejero y confidente. Tal vez instigado por alguien que quería para su fortuna la desgracia del rey, o quizá porque de pronto se le subió a la cabeza la idea de creerse predestinado por Dios, el hecho es que un día también se creyó en el derecho y en el deber de dar a su rey, el inefable Luis XV,
un aviso particular, lo que los entendidos llamaban una advertencia de sangre. Con la hoja de un cortaplumas hizo un rasguño en el costado de su soberano, mientras éste estaba subiendo en su carroza. Era la tarde del 5 de enero de 1757. En aquel día, mejor dicho, en aquella tarde, se inicia el calvario de sufrimiento de toda especie para el pobre Damiens. Apresado inmediatamente por la guardia, lo arrojaron a una celda, donde fue sometido a una primera tortura, la de la llamada bota. Para quien no lo sepa, diremos que la bota era un instrumento para fracturar los tobillos. Se metía el pie del condenado en una bota de hierro y, en los espacios libres, se introducían a martillazos cuñas candentes hasta hacer astillas los miembros. Damiens sufrió con valor esta primera tortura. No contentos, los verdugos le proporcionaron un suplemento. Le arrancaron la carne de las piernas con hierros candentes. Luego, le pusieron los pies sobre el fuego. Después fue arrastrado y abandonado en otra celda, estrechísima y casi sin oxígeno, a fin de que sufriese todos los tormentos de una respiración angustiosa, además de la sed y el hambre. Llegó el día del proceso, 26 de marzo de 1757. Atado como una bestia en un saco de cuero, fue arrojado a los pies de los jueces. Reconocido culpable de lesa majestad, Damiens fue condenado a hacer honorable enmienda a la puerta de una iglesia de París, donde le condujeron mediante carro en camisa. Allí debía pedir perdón a Dios, al rey y a la justicia. Así lo quería la rutina. Saldar las cuentas con Dios es fácil. Dios, como se sabe, es misericordioso, y basta un acto de constricción, dicho con sinceridad de corazón para aplacar su enojo. Lo difícil es saldar cuentas con la justicia terrena, la cual exige la observancia estricta e implacable de un protocolo atormentador y vengativo. He aquí lo que la justicia terrena exigía del pobre Damiens para quedar satisfecha, como resulta de la disposición de la sentencia. Primero, que el condenado fuese trasladado a la plaza Greve y que allí, después de haber sido levantado un patíbulo para él, fuese atenazado por el pecho, los brazos, los músculos y las pantorrillas. Segundo, que su mano derecha, responsable material del atentado, fuese obligada a empuñar un cuchillo y que después fuese quemada con fuego de azufre. Tercero, que sobre las partes anteriormente atenazadas se vertiera plomo fundido, aceite hirviendo, pez resinosa y cera y azufre fundidos juntos. Cuarto, que, a continuación, su cuerpo fuera tirado y desmembrado por 4 caballos. Quinto y último, que sus miembros fueran consumidos por el fuego, reducidos a cenizas y lanzados al viento. Todo fue puntualmente cumplido. Las complicaciones surgieron únicamente en el número 4, en el descuartizamiento. La macabra operación tuvo lugar ante una excitada multitud. El espectáculo duró más de lo previsto. El condenado, reducido ya a pedazos, no se decidía a morir. Por 3 veces cayeron los caballos. Los miembros del desgraciado Damiens no se dejaban arrancar.
Llegó un momento en que la visión de aquel amasijo de carne hacía helar la sangre. Los brazos y las piernas se habían alargado desmesuradamente. El hombre respiraba todavía. Un médico, confundido entre la multitud, grita: «¡Dadme un cuchillo!». «¿Para qué?», le preguntaron. «Hay que cortar los haces de los nervios de los miembros. Debemos facilitar el trabajo de esas pobres bestias». Cientos, miles de voces pidieron un cuchillo. Pero allí no había ninguno. La plaza era presa de una confusión indescriptible. Una forma de histerismo colectivo se había apoderado de la multitud. Unos corrían, otros gritaban. En aquella baraúnda, el único que conservó la sangre fría fue el ayudante del verdugo, el cual tomó un hacha y deshizo los haces de nervios de las axilas y de las piernas de aquel cuerpo martirizado. Relata un testigo: cuando los caballos se pusieron en movimiento, lo primero que se desprendió fue un muslo, después otro, luego un brazo. Damiens respiraba todavía. Finalmente, en el momento en que los caballos se pararon, retenidos por el único miembro que quedaba, sus párpados se levantaron. Su mirada se dirigió hacia el cielo, y aquel tronco halló la muerte. Quedaba por cumplir la última operación: reducir a cenizas los pobres restos y lanzarlos al viento. Al acercarse los ayudantes del verdugo para recogerlos, notaron que los cabellos del paciente, todavía negros cuando llegó a la plaza de Greve, se habían vuelto blancos. Estamos en 1757. En 1774, 17 años después, moría Luis XV, que pasaría al recuerdo de la posteridad como el rey bien-aimé. No se puede decir que la historia carezca de un cierto sentido del humor. El bien-aimé moría en su lecho real, entre velas, prelados y damas enlutadas. Sintiendo próximo el fin, parece que dijo: «Voy a morir. Después de mí, el diluvio». El diluvio llegó, con la explosión de la cólera en la Revolución de los Descamisados. 1789. Toma de la Bastilla. Estalla la Gran Revolución Francesa. De 1789 a 1796, en poco más de 6 años. La Revolución mandó a la guillotina a millares de personas, entre mujeres, hombres y muchachos. Pero es posible que los sufrimientos de todos juntos no hayan igualado en intensidad los que soportó el pobre Damiens. Por otra parte, y esto es un hecho que no ha dejado de sorprender a los investigadores, la revolución ha guillotinado y matado, pero no se sabe que haya torturado. Los suplicios y las penas de tormentos resultan desconocidos para los hombres del terror. Mirándolo bien, el hecho no es tan sorprendente. La revolución tiene prisa. Todas las revoluciones tienen prisa. No necesitan pruebas. Les basta la sospecha. Se contentan con indicios. Alec Mellor, en su libro La tortura, refiere que, en el curso de uno de sus muchos procesos revolucionarios, que se celebraban en el París de los Descamisados de 1793, el presidente, un viejo presidente del antiguo régimen, que había envejecido bajo el armiño, trató de interceder un poco en una sentencia capital. «Las pruebas, necesito las pruebas», se empeñaba en gritar el viejo. Al invocarlas, pensaba en aquellas tradicionales que se enunciaban en la cámara de tortura.
Pero, ¿qué pruebas ni qué pruebas? Le respondió un revolucionario: ciudadano presidente, tú eres un aristócrata. La acusación era burda, pero tenía un fondo de verdad. Si no de la aristocracia entretenida como casta, la tortura, al menos hasta 1789, era el producto de un régimen consolidado y se identificaba con el imperio de la ley que coincide con el imperio de una clase. Esta tenía un cierto refinamiento, que venía en parte de la venganza del derecho ofendido, en parte de la exigencia de encontrar la verdad y en parte también de una forma de sadismo inconfesado. Todos estos movimientos, más o menos legítimos, son desconocidos para el revolucionario que, desde lo alto de las barricadas, no tiene tiempo que perder ni con el derecho, ni con la verdad, ni mucho menos con ciertas divagaciones sádicas que, para poderlas disfrutar, exigen, entre otras cosas, tiempo, espacio y una coreografía apropiada. Viéndose perdido, Saúl, rey de Israel, sobre el monte Gelboe, prefiere darse muerte antes que caer vivo en manos de los filisteos. Estos llegan victoriosos y, con gran aparato, cuelgan el cadáver sobre las murallas de la ciudad de Bet-San. Ningún hecho semejante ha sucedido en el París jacobino de 1793, y nada parecido podía suceder en el Moscú bolchevique de 1917. Se dirá que el que la pena capital esté confiada a la hoja de una guillotina o a los fusiles de un pelotón de ejecución reunido deprisa supone una tortura psicológica. Efectivamente, lo que ocurre en el ánimo de un condenado a muerte, en las horas y los minutos que lo separan de la ejecución, es terrible. En Los últimos días de un condenado, Víctor Hugo nos da una idea. ¿Sí? Hay una tortura psicológica en la espera de la muerte. Pero hay también una tortura, la que sigue durante unas fracciones de segundo a la muerte biológica del condenado, y de la que nadie ha hablado. Es esta una tortura que podríamos llamar post-mortem. No nos referimos al hecho de colgar un cadáver. Esto constituirá sin duda una satisfacción para el enemigo sediento de sangre que, lamentando haber llegado tarde, quiere tomarse una compensación. Pero es evidente que, al interesado, este suplemento de tortura no le supone nada. Veamos en cambio el ejemplo de un guillotinado. En su famosa requisitoria contra la pena capital, Réflexions sur la peine capitale, el escritor francés Albert Camus nos presenta un horripilante testimonio que él mismo recogió de labios de un sacerdote de la cárcel de París. Confesor y consolador de presos, el cura relató al escritor un caso alucinante. Había intentado varias veces entrar en la celda de un condenado a muerte para reconfortarlo con los principios de la fe. Había sido violentamente rechazado. El sacerdote no se daba por vencido y, cuando llegó la hora de la ejecución, siguió los pasos de aquel infeliz que, lleno de rencor, se dirigía a la guillotina. La cuchilla cayó sobre aquella pobre cabeza, que rodó hasta la cesta. Fueron instantes terribles. Mientras rodaba, el religioso pudo apreciar la expresión de aquel rostro ensangrentado. Los ojos estaban todavía abiertos y miraban al sacerdote implorantes, casi invocando en aquel extremo momento el consuelo que había rechazado 2 minutos antes.